edición estelar de Noticiero Hechos. Quédese con nosotras en la próxima hora, lo más importante, lo más destacado de este día. Graciela, buenas noches. Buenas noches, Roxana. Buenas noches, como siempre, para todos los que están ahí pendientes a las 8:30 en punto. Arrancamos entonces esta emisión. Dietas nutritivas están cada vez menos al alcance de millones de niños en el mundo y en El Salvador no es la excepción, aunque especialistas aseguran que se puede lograr mejorar la alimentación de los pequeños tomando en cuenta algunas recomendaciones. Estafadores cibernéticos siguen buscando por todos los medios llegar a más víctimas. Conozca de la alerta emitida por Correos El Salvador para que usted no caiga en engaños. Luego de no alcanzar el mínimo de votos en las elecciones, Nuestro Tiempo y Cambio Democrático desaparecen como partidos políticos. El exsecretario técnico de la presidencia durante el gobierno de Mauricio Funes es acusado de enriquecimiento ilícito por más de $275,000. En la demanda también están incluidos algunos de sus familiares. En noticias internacionales, ya están vigentes las nuevas restricciones al asilo para migrantes impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Con esta medida se puede hacer efectiva la deportación acelerada. ¿Conoce usted qué es la pobreza alimentaria infantil? En el siguiente reporte le presentamos cifras sobre esta problemática en el mundo y qué dicen los expertos en nutrición de niños en el país para poder lograr desde el hogar una sana alimentación. 18 millones de niños y niñas menores de 5 años viven en situación de pobreza alimentaria en América Latina y el Caribe. De estos, 5 millones viven en pobreza alimentaria extrema, según un reciente informe de UNICEF, el cual advierte que los precios de los alimentos y el alto costo de la vida alcanzaron niveles récord, en especial en países en vías de desarrollo. Rocío, una madre salvadoreña, dice que junto a su esposo han tenido que adecuar sus compras cada 15 días a los altos precios de la canasta básica que apenas se logran cubrir. Sin embargo, buscan incluir en su dieta más frutas, vegetales, huevos, lácteos y carnes, productos esenciales para el crecimiento de su hija de 4 años. Opto por darle siempre frutas, verduras, carnes y más que nada la comida favorita de ella son los huevos y los frijoles, porque es lo más saludable y es lo que más le gusta a ella. Por ejemplo, por refrigerios, en vez de darle yo algo que no es saludable, le doy una fruta con su respectivo yogur, cosas así, porque me gusta que ella siempre esté alimentada sanamente. El informe también revela que otros factores se suman a esta problemática. Entre estos, un sistema alimentario que no proporciona a los niños opciones nutritivas, seguras y accesibles, por lo que algunos especialistas en el país dicen que con poco presupuesto se puede buscar una dieta idónea para los infantes menores de 5 años, aunque esto también requiere de hacer de lado los malos hábitos alimenticios. ¿Cómo podemos garantizar la nutrición de nuestros niños siguiendo nuestro patrón de comidas salvadoreños y sin exceder tanto nuestros costos? Un ejemplo de desayuno pudiera ser un huevo, una porción de queso, una porción de frijoles, un pan o una tortilla y un vaso de leche. Un ejemplo de almuerzo pudiera ser una piernita de pollo, una porción de carne, una porción de lonja de pescado. Y si en este caso pues no contamos con el acceso para hacer compra de estas carnes, podemos también ayudarnos con carne de soya o nuevamente implementar huevo, queso, incluso salchicha de pollo. También cubrir la porción de vegetales y la porción de carbohidratos que puede ser arroz, frijolitos, papa, tortilla, pan, entre otros. La fruta pues en nuestro medio, acomodado en nuestro medio, pues puede ser mangos, zapotes, sandía, guineos, todas estas frutas de estación, papaya. En el otro cuarto donde están las verduras podemos tener tomate, pepinos, ayote, pipián, huiquil, también podemos tener la mora, el chipilín. A nivel mundial, más de 440 millones de niños y niñas menores de 5 años viven en situación de pobreza alimentaria grave, por lo que UNICEF sugiere a los gobiernos del mundo activar sistemas de protección infantil alimentaria y dar prioridad a acciones que impulsen sus economías, pero pensando en beneficiar a sectores más vulnerables de la población.
ya que este es el que requiere una atención inmediata para disminuir la problemática, pues las proyecciones apuntan a que en pocos años podría volverse una crisis. Este es un informe de Aldair Tadeo. Los lácteos son uno de los principales alimentos de la dieta de los salvadoreños, pero, y aquí está el pero, estos productos siguen experimentando alzas en los precios. Por lo menos así lo dicen los comerciantes. Escasez y alza en los productos lácteos registran los comerciantes del mercado central. El producto es importado casi en su totalidad de Nicaragua, pero no ha ingresado al país en los últimos días. El queso duro sí, porque cuando escasea puede entrar siempre más caro. No sé si todos los rangos, todos los rubros serán así, ¿verdad? Pero sí, hay escasez. Escasea cada vez más el producto nicaragüense en El Salvador. Los precios vigentes son los siguientes: quesillo especial por libra, el año pasado tenía un precio de 1.90, ahora se compra a 2.80. Queso duro blando, el año pasado 2.80 la libra, ahora 3.50. Coyolito 3.60, antes $3. Crema pura, botella es la única nacional que se mantiene en $3. Las personas que consumen este alimento resienten aumento del producto que consideran importante en su dieta diaria. Antes la compraba a $2 el revuelto, hoy está como a 2.30. ¿Un incremento? Sí, como de 30 centavos. Qué caro, está caro. Está caro porque le digo, en otra parte yo lo he comprado más barato y hoy está bien caro. 3.50 está, el precio está normal. ¿El año pasado cuándo compraba? Sí, casi ha estado igual, el precio sí. Sí, está igual. ¿Le ha afectado en su bolsillo? Pues como poco compro, no solo el queso, sino que otras cosas, pero sí, a veces afecta un poquito, pero... En un estudio de mercado refleja que el queso en El Salvador alcanzó un valor de $64.79 millones. Solo el año pasado se estima que este mercado crecerá $64.79 millones solo el año pasado, y se estima que este mercado crecerá en 3.9% entre el 2024 y en el 2032 para alcanzar un valor de $91.3 millones. Este es un informe de Herbert Vázquez. El gobierno de México negó que una persona falleciera a causa de la gripe aviar en ese país. La información había sido emitida por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud confirmó la primera muerte por influenza aviar en México. Aún no se sabe la causa de la infección que contrajo un hombre de 59 años de edad, quien presentaba síntomas como fiebre, dificultad respiratoria, náuseas y malestar general. Las autoridades de salud de ese país reaccionaron desmintiendo la información y acusando a la OMS de haber emitido un comunicado bastante malo. En El Salvador no se han registrado casos de la enfermedad. Sin embargo, el Colegio Médico insta a que la ciudadanía y profesionales de la salud a que estén alerta. Empezar a actualizarnos sobre cuáles son los principales síntomas que pueda quejar esta persona y en quién debemos de sospecharlo. Por eso es que las alertas epidemiológicas, uno de sus objetivos es ese. Cuando OPS, OMS lanza alertas, es con el objetivo de que los países refuercen las diferentes medidas de salud pública, den a conocer a la población las medidas de prevención de estas enfermedades. La enfermedad tiene antecedentes de casos entre animales y seres humanos, en su mayoría en Estados Unidos. Aún no hay una vacuna que pueda mitigar los riesgos de salud. Para uso humano no se han desarrollado vacunas, están investigando. Sí hay una vacuna avanzada para H5N1, para uso en veterinaria, ya preaprobada, pero no hay para H5N2. En ese sentido, la situación es compleja. La enfermedad afecta principalmente a las aves migratorias y de corral. El titular del Ministerio de Agricultura en febrero afirmó que en el país se registra 0 casos y que está libre de gripe aviar en animales. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Bueno, es gripe aviar. Ahí apareció un gato. Vamos a cambiar de tema.
Atención a lo siguiente, estafadores estarían enviando mensajes de texto para engañar a las personas con la supuesta entrega fallida de paquetería por parte de Correos de El Salvador. A mí me han llegado esos mensajes. Bueno, el periodista Fernando Morales nos presenta cómo operan estos grupos. Una nueva forma de estafa estaría circulando en El Salvador a través del envío de mensaje de texto, haciendo creer a las personas que tienen paquetes pendientes por entregar en Correos de El Salvador. Según denuncias de usuarios en redes sociales, números telefónicos del extranjero envían mensajes haciéndose pasar por correos y les informan sobre supuestas entregas fallidas de paquetes, para lo cual piden confirmación de datos o amenazan con devolver el producto. Adjunto al mensaje hay un link donde solicitan ingresar y actualizar la información para hacer la supuesta entrega de manera correcta. Una de las víctimas entró a este enlace que le desplegó un cuestionario y le pidió datos personales adicionales, los cuales colocó y envió al remitente. Hacer este proceso le valió el robo de su información personal, ya que le permitió a los criminales el ingreso a su dispositivo y la sustracción de sus datos. Este modus operandi se conoce como phishing, el cual consiste en hacerse pasar por una institución confiable para engañar y hacer que el usuario comparta por correos, mensajes o llamadas información sensible como contraseñas, números de tarjetas de crédito o cuentas bancarias, direcciones, entre otros datos. Al respecto, Correos de El Salvador ya se pronunció y se desligan del envío de estos mensajes tanto por texto como por WhatsApp y recomiendan no ingresar a ninguna dirección que sea diferente a www.correos.gov.sb ni entrar a ningún enlace donde le pidan completar información referente a la entrega de correspondencia o paquetería. Además, sugieren no realizar transferencias bancarias o pagos en línea, ya que la institución solamente recibe transacciones con tarjetas en sus oficinas. Este es un reporte de Fernando Morales. Y más de $55,000 sustrajeron de cuentas bancarias. Son un grupo de estafadores que operaba en diferentes puntos del país. Vamos a conocer cuál era el método que ellos estaban empleando. Haciéndose pasar por empleados bancarios, un grupo de estafadores lograron engañar a varias personas para sacarles el dinero de las cuentas, ya que enviaban mensajes o correos electrónicos con un link para que las víctimas ingresaran y cayeran en la trampa. Con este método accedían a la información bancaria y posteriormente sustraían los fondos. Según la Fiscalía, en total, estos ciberdelincuentes hurtaron más de $55,000. Diversos mecanismos por los cuales captan este usuario y contraseña de las víctimas y posterior a eso proceden a realizar una serie de transacciones hacia las cuentas. Es muy común que las personas que se involucran en el cometimiento de los mismos a veces participan o creen que es un trabajo lícito recibir transacciones en sus cuentas bancarias y posteriormente entregarlas a un tercero. Esto no es un trabajo lícito, sino que se están convirtiendo en las famosas prestacuentas o mulas financieras. Por este caso de estafa, se giraron 17 órdenes de captura en los departamentos de Cuscatlán, Sonsonate, Aguachapán y San Salvador. Los detenidos serán procesados por 3 delitos. Imputados están vinculados a delitos de estafa informática, hurto por medios informáticos y también estafas simples. Las modalidades en las que se han desarrollado esta actividad delictiva básicamente es en la captación de usuarios y credenciales de víctimas del sistema financiero. Como parte de las evidencias, durante los allanamientos se incautaron celulares, computadoras y documentos que involucran a los detenidos. Un reporte de Iliana Leiva para Más información, la exportación de servicios ha incrementado en el país. Sin embargo, se reporta una reducción en el envío de productos textiles hacia el exterior. Actualmente no hay un buen ambiente para crecer en el rubro de exportaciones de textiles y confección. La mayor gremial de exportadores del país sostiene que la gran problemática viene desde hace un año y tiene que ver con la poca demanda de Estados Unidos, el mayor socio comercial de El Salvador. Es decir, hasta abril de este año, el envío de bienes afuera de las fronteras se redujo en un 5%. No obstante, hemos crecido de lo que veníamos en enero, febrero, que venía bajando más. Ahora nos hemos como recuperado un poco y la disminución es menor, porque veníamos de un 13% de disminución. No es tan fácil
no es tan fácil el ambiente que tenemos para crecer. Silvia Cuellar aseguró que en el tema de servicios las cifras son distintas y habla de un crecimiento. Es clave, asegura, que la exportación no solo sea de bienes, sino también que se enfoque en los servicios. En el primer trimestre de este año, las empresas exportaron 1.544.9 millones de dólares, la cifra más baja luego de la reducción del 2020 a causa de la pandemia por COVID-19. Estamos creciendo. El año pasado sumamos más de 10.000 millones en exportaciones, sumando 6.800, si no me recuerdo, en servicios, más lo demás en bienes y lo demás es servicios. Eso es decir que estamos creciendo en exportaciones y que la apuesta para las exportaciones del país no es solo en bienes, es también en servicios. En total, de vendido al exterior se redujo 244.3 millones, menos con relación a los 1.789.2 millones reportados en el primer trimestre del 2023. Sin embargo, los empresarios están a las expectativas de cómo se avancen las negociaciones para un tratado de libre comercio con China. Este es un informe de Herbert Vázquez. Los trabajadores de seguridad privada continúan enfrentando una serie de violaciones a sus derechos a pesar de los esfuerzos en los últimos meses para solucionar la problemática. Las agencias de seguridad privada registraban bajas de sus elementos por enfrentamientos con miembros de estructuras criminales en sitios que eran asediados por esos grupos. Una situación que ha cambiado tras el régimen de excepción, pues a la fecha no contabilizan ni un solo incidente. Son más de 400 empresas que aglutinan a 49.000 agentes que continúan dando su servicio a nivel nacional. Dicen que ahora los contratan como medida disuasiva, aunque reconocen que la delincuencia común se mantiene. Se perdieron, algunos los desarmaban por robarles el arma al trabajo, el equipo de trabajo, pues los asesinaban. Las empresas se mantienen por la delincuencia común, como ya lo he mencionado, y en esa parte pues no ha disminuido el porcentaje de empleo, pues. Sin embargo, los trabajadores ahora enfrentan otra problemática. El 95% de las empresas de seguridad privada violan los derechos laborales de sus empleados. A pesar de los esfuerzos que han hecho en conjunto con el Ministerio de Trabajo, la situación continúa. Y sigue siendo un tema de demanda de parte del sector de seguridad, ya que no se siguen respetando las jornadas laborales de 8 horas, se siguen manteniendo turnos de 24 horas, no pagan las nocturnidades en las empresas. Son contadas ya con los dedos de la mano algunas empresas que sí le reconocen al trabajador los días festivos, por ejemplo, le reconocen las horas nocturnas, le reconocen horas extras cuando los dejan trabajando más tiempo. Los trabajadores de seguridad esperan que en el nuevo periodo legislativo los diputados retomen las propuestas que el sector ha presentado y obtener soluciones a su situación. Con imágenes de Carlos Clay, un informe de Carla Araniva. Y Ruth Elizabeth Brizuela Castillo, ella es la ex asistente administrativa del consulado de El Salvador en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Entre el 2003 al 2006 enfrentó una audiencia preliminar. Ella es señalada de no haber reportado ingresos al consulado para el que laboraba, por un monto de $31.908, producto de la emisión de 600 pasaportes. La Fiscalía General de la República solicitó que Brizuela sea enviada a la etapa de juicio. A ella se le está atribuyendo el delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 325 en perjuicio de la administración pública y subsidiariamente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ella estuvo en el año 2003-2006 destacada como asistente administrativo en el consulado de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, donde a ella se le dio la función de recolectar dinero, el cual nunca reportó. De acuerdo a un informe especial realizado por la Corte de Cuentas, se establece que ha habido un detrimento patrimonial para el Estado que asciende a la cantidad de $31.908.06.
Estamos esperando este día llevar la audiencia preliminar donde se va a desfilar la prueba que se está esperando sea vertida en la correspondiente vista pública. Sí, ella era asistente administrativa y como tal colectora en ese momento de las especies fiscales, es decir, de la emisión de todos los pasaportes que realizaba y emitía el consulado de Las Vegas, Nevada, de Estados Unidos. El exsecretario técnico de la presidencia, Alex Segovia, quien se desempeñó durante el periodo de Mauricio Funes, fue acusado ante los tribunales por enriquecimiento ilícito. La fiscalía sostiene que el exfuncionario y su grupo familiar no han logrado aclarar el origen de $279,555 en cuentas bancarias, compras de vehículos, compra de venta de inmuebles, entre otros rubros, por lo que se ha presentado ante la Cámara Primero de lo Civil de San Salvador una demanda civil en la que piden la devolución del dinero. Vamos con más información en Noticiero Hechos porque 2 partidos desaparecen del mapa político salvadoreño. Esto tras la decisión del Tribunal Supremo Electoral porque no cumplieron con los requisitos mínimos en las pasadas elecciones. Fueron cancelados 2 partidos políticos en las últimas horas, tras decisión del Tribunal Supremo Electoral. Se trata de Nuestro Tiempo y el Cambio Democrático, tras no conseguir ningún curul en la Asamblea Legislativa, ni sumar 50,000 votos en las mismas elecciones del 3 de marzo. En el caso del partido Cambio Democrático, obtuvo 12,000 votos, 12,165.4 mil votos. Y en el caso del partido Nuestro Tiempo, obtuvo 41,060.4 votos. Esto no es discrecional de parte del Tribunal Supremo Electoral. Se ha dado la apertura para que los partidos políticos dieran sus puntos de vista sobre las cuales se estaba iniciando este proceso. Según el magistrado Noel Orellana, estos partidos presentaron algunos alegatos para solicitar no ser cancelados. Sin embargo, no fueron suficientes para convencer al organismo colegiado, que tomó una decisión de forma unánime. Les presentaron mucha documentación, por ejemplo, el tema que no se les dio en su momento la deuda política, situaciones que se aprobaron algunas reformas, principalmente en la disminución del número de diputados que iban estas resoluciones de parte del organismo colegiado. Estas pueden recurrirse de ellas a la Corte Suprema de Justicia por considerar que se ha violentado algún derecho o algún amparo. No sé de analizar cada uno de estos casos. Como parte del proceso electoral 2024, el tribunal aún tiene pendiente entregar la rendición de cuentas de los $70 millones en presupuesto que le fueron asignados, pero los magistrados confirman que lo harán antes de cerrar su periodo en el mes de julio. Un reporte de Néstor Hernández. Claro TV Plus, más que TV, es todo lo que imaginas. Claro, presentó. El gobierno firmó un convenio con Arabia Saudita para la construcción de una planta de generación eléctrica con biogás en el río Acelguá. Más de $98 millones se invertirán en la construcción de una planta de saneamiento y generación de energía en el río Acelguate. Del total, $83 millones serán financiados por el Fondo Saudita para el Desarrollo. Este proyecto permitirá sanear el 70% de las aguas residuales del área metropolitana de San Salvador. Además, ayudará a mejorar la capacidad de energía renovable en el país. Va a beneficiar directamente a 1.5 millones de habitantes que reciben energía eléctrica, que son los usuarios, es el 27% de los salvadoreños. Adicionalmente, va a impactar de forma positiva el medio ambiente y va a mejorar la salud de más de 4.600 personas que viven cerca de las orillas del río Acelguate. Esto se trata de la primera intervención a gran escala para el saneamiento de los ríos Urbina, Tomayate, Acelguate y Lempa. Esta planta de generación eléctrica con biogás en el río Acelguate es parte del primer acuerdo firmado entre El Salvador y Arabia Saudita, según detalló la canciller Alexandra Gil. Las relaciones bilaterales entre el Reino de Arabia Saudita y El Salvador gozan de un muy, pero muy buen momento.
En Arabia Saudita hemos encontrado a amigos sinceros y solidarios, extremadamente solidarios, que han valorado de manera impresionante nuestra visión, respetando siempre nuestras prioridades, las prioridades de nuestro gobierno. El gobierno también busca fortalecer las relaciones comerciales, de negocios, inversiones y turismo. El pasado 2 de mayo se realizó la apertura de la Embajada de El Salvador en Arabia Saudita. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y más calor podría percibirse en los próximos años. Algunos ambientalistas hacen un llamado a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Para los próximos 5 años existe un 80% de probabilidades que el planeta se siga calentando por encima de los 1.5 grados centígrados y existe un 86% de posibilidades que en algunos de esos años se establezca un nuevo récord de temperatura que supere al del 2023, que fue considerado como el año más cálido. La tendencia para el quinquenio 2024-2028 apunta a que se supere la temperatura de la era preindustrial en un 47%, cifra mayor a la del informe emitido el año pasado por la Organización de las Naciones Unidas. Muy poco se ha logrado aumentar la ambición en la mitigación climática. ¿Qué refiere esto? Reducir los gases de efecto invernadero que provocan los países, estos gases que calientan el planeta y por lo tanto causan el cambio climático global. Variación que supone un riesgo para el ser humano, indica el informe, y la destrucción de medios de subsistencia de 300 millones de personas, de comunidades costeras y pequeños estados consulares. Acá en El Salvador, el cambio climático lo que nos trae es pérdida de alimentos, el aumento de la temperatura que afecta muchos elementos de la vida de la población, también cambios en el ciclo hídrico que provoca que hayan comunidades que tengan menos agua. Actualmente se tiene un pacto entre países para mantener la temperatura por debajo de los 2 grados. Su propuesta es mediante alcanzar el máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible, que está contemplado en el Acuerdo de París que entró en vigor en 2016. ¿Qué implica esto? Lo que se conoce como seguridad climática, es decir, de que los cambios climáticos no sean tan desastrosos como se pueden prever con una temperatura mayor a esta. Entonces, estas metas no se están alcanzando. No ha habido ambición de los países por reducir la forma de consumo. Y en medio de estos cambios aseguran que aún hay esperanza, pero si se actúa a tiempo. Este es un informe de Marcela Rivera. Red Salvadoreña de Medios publicó una nota sobre una cárcava en la colonia 26 de enero del distrito de Mexicanos que estaba poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes. A raíz de la denuncia pública, la alcaldía de San Salvador Centro, a la que pertenece el distrito, informó que el equipo de desarrollo urbano ya está en el lugar con maquinaria para realizar los trabajos pertinentes. Seguridad y vivienda fueron algunos de los temas que el presidente Nayib Bukele abordó durante su primera entrevista tras su reelección. Fernando Morales nos la presenta. El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental, así lo asegura el presidente Nayib Bukele, quien en una entrevista destacó el combate a la criminalidad que ha dejado a más de 80,000 personas detenidas. Estos logros han provocado que otros jefes de Estado, sobre todo de Latinoamérica, busquen replicar estas medidas en sus países. Algunos lo han dicho públicamente, por supuesto, y nos reunimos para ver más que nada temas de seguridad. Vienen a nuestro sistema carcelario porque a veces ven nuestras cárceles y las tratan de comparar con cárceles de los Estados Unidos. Hay que comparar las cárceles de El Salvador con las cárceles de Latinoamérica. De acuerdo con el mandatario, el clima de seguridad estaría creando una burbuja inmobiliaria temporal, ya que la cantidad de viviendas actuales no supera la demanda de extranjeros y salvadoreños en el exterior que buscan residir en el país. Las empresas constructoras saben que la cantidad de viviendas que construyen las van a vender. Ahora la construcción representa el 20% de nuestro PIB y sigue creciendo. Habrá un gran boom en la construcción y tienen clientes. Así que no se construye en una burbuja de especulación. Se siente como una burbuja, pero se construye para las personas que vuelven a casa.
El funcionario citó cifras de la OIM y USAID que revelan que un 62% de salvadoreños en el exterior quieren regresar a vivir al país y un 18% se encuentra en planes de hacerlo, cifras que son positivas, asegura. Es muy significativo porque fueron expulsados de sus hogares por la delincuencia, por la guerra o por falta de oportunidades. El hecho de que regresen es la mayor evidencia de que estamos haciendo las cosas bien. Bukele reiteró que continuarán enfocando esfuerzos en el combate a la criminalidad y en mejorar la economía durante su segundo mandato. Este es un reporte de Fernando Morales. Y la Embajada de México en El Salvador y además la agencia MAS hicieron la entrega de importantes reconocimientos a periodistas en el país que se han destacado por su labor en diferentes áreas durante su carrera. Esto como parte del Día de la Libertad de Prensa que se celebra en ese país. Entre los galardonados se encuentra nuestro compañero periodista y presentador de la Red Salvadoreña de Medios, Néstor Hernández. Muchas felicidades, Néstor. Ahora vamos a conocer Acontecer Empresarial. Bienvenidos a Acontecer Empresarial. A continuación conoceremos las noticias. Credicomer realizó el lanzamiento de su programa Impulsando Sueños, 10ª edición, con el objetivo de lograr que sus clientes y socios estratégicos crezcan a través de este programa, mejorando sus prácticas administrativas, incrementando sus ventas y habilidades técnicas. Tenemos clientes con un gran éxito después de este programa que han empezado con créditos chiquititos, con negocios súper pequeños y que ahorita ya tienen inmuebles, que ya tienen maquinaria. Entonces, que se ha visto el beneficio no solo del programa, sino también de las oportunidades que nosotros hemos podido brindarles a través de nuestros préstamos. Para esta edición del programa serán 30 los clientes que participarán de los segmentos de micro y pequeña empresa. A través de Impulsando Sueños, Credicomer se comprometen a atender de manera integral el desarrollo de sus clientes mediante estrategias de educación financiera. Para conocer más sobre este programa y servicios pueden visitar www.credicomer.com.sb o sus agencias ubicadas en diferentes puntos del país. Gracias por acompañarme en Acontecer Empresarial.